Hola a todos, feliz año, ¿cómo estáis? Espero que hayáis empezado el año con buen pie. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Creo que nunca me había pasado de esto de que empezar el año sea con ganas. Siempre he compartido un meme un poco hater que ponía: cuando la gente piensa que porque su año empiece, su vida va a cambiar. Aunque esté motivada, sigo pensando lo mismo. Al final, que cambie el año no significa que tu vida en sí vaya a cambiar. Pero bueno, puede ser un buen momento para proponerse cosas, siempre dentro de lo que podamos hacer. Pues de esto va a ir un poco este vídeo. Voy a contaros qué libros han sido mis favoritos del año 2025, algunos libros que, aunque no han sido súper favoritos, me gustaría destacar, y también cuáles han sido mis grandes decepciones. Por otro lado, voy a hablar de los propósitos lectores que me planteé para el año 2025, que lo tenéis en un vídeo que publiqué el año pasado, para luego hablar de los propósitos que tengo para este año. Voy a empezar por mis libros favoritos del año 2025. No son muchos, así que espero no extenderme en exceso. El primero de ellos es Sobre mi hija, de Kim Hye-jin. Esto fue una lectura muy rápida, 3-4 días ya me lo había leído. La protagonista es una mujer mayor que trabaja en una residencia. No habla de una época en concreta. Podemos intuir que igual es a finales de siglo o a principios de siglo o incluso actualmente. Y trata sobre dos temas completamente diferentes, pero que a mí me resultaron muy interesantes. Uno es la reflexión que hace la protagonista, que ya tiene 60 años y trabaja en una residencia de gente anciana, y todo lo que su trabajo le hace reflexionar sobre la muerte, sobre los cuidados de los familiares, sobre la soledad. Me pareció muy interesante cómo ella percibe esa soledad de la gente mayor en las residencias y con la que de alguna manera se siente identificada. Por otro lado, el otro tema vehicular es que su hija es lesbiana. Y claro, en Corea el tema de la homosexualidad no está aceptado del todo. De hecho, el matrimonio homosexual no está reconocido en Corea del Sur, y me pareció muy interesante indagar en la mentalidad de la madre, que, como ya había mencionado, tiene 60 años y no acepta que su hija sea homosexual. Aunque no estés de acuerdo con lo que pueda pensar ella, a mí me gustó lo bien que se entiende el por qué ella no acepta esa relación. Más allá de que estés de acuerdo o no, creo que la autora consigue expresarlo de una manera muy acertada. Y al final es una historia de encuentros y desencuentros entre los personajes, en el que la madre intenta aceptar a su hija, intenta involucrarse en la vida de ella como puede, dentro de todos sus prejuicios, de todos sus rechazos. Algo que se refleja muy bien también es el qué pensarán. Corea es un país en el que se tiene mucho miedo a el qué pensará la gente. Vive mucho de la imagen. Y eso también se refleja en esta en esta lectura. También se reflexiona sobre la precarización, sobre el individualismo, la inhumanidad con respecto a las personas mayores, cómo el capitalismo está ahogando al país, en el que básicamente tener un trabajo no quiere decir que vayas a poder pagar el alquiler, algo que pues está pasando también en otros países, y me gustó mucho, me emocionó al final, y pues para mí fue un 5 estrellas. Seguimos en Corea del Sur, esta vez con Han Kang, Actos Humanos. Este libro, sin duda, 10 estrellas. La gente de mi alrededor y yo sabía que me iba a gustar mucho. Es un libro que me arrepiento de alguna manera de haber leído un poco a saltos, con espacios en el tiempo, porque siento que no pude ligar demasiado bien las historias entre sí. Se me habían olvidado los nombres de los personajes, aparecían y desaparecían, y al haber tardado tanto en leerlo perdí un poco el hilo de quiénes eran estos personajes. Pero aún así me parece una obra sublime que reflexiona sobre la violencia en conflictos entre los civiles y el Estado, y yo no puedo más que hacer que recomendarlo. Eso sí, cogerlo con conciencia de que es un libro duro, que es un libro que no es para entretener, sino para hacerte reflexionar, y creo que Han Kang abarca muchos temas de forma literaria que realmente se plasman en la vida real, como puede ser la tortura, el silencio, el miedo, la violencia, y al final, con ese prólogo, la recuperación de la memoria
de aquellos que perdieron la vida, que es algo muy importante y que muchas personas dedican su trabajo en el mundo de la investigación, y de verdad que es un trabajo muy duro, con muchos efectos psicológicos muchas veces, porque investigar sobre situaciones de violencia a lo largo de la historia en diferentes países del mundo, psicológicamente llega un momento que se vuelve pesado, porque se leen cosas, testimonios, pruebas de cosas que realmente dices, ¿cómo ha podido pasar, no? ¿Cómo ha podido pasar esto? Y sinceramente en este libro Han Kang creo que consigue transmitir todo eso que muchas veces los historiadores quieren transmitir, pero de manera novelada, y me pareció una obra maestra. Sin duda, para mí no es solo mi libro favorito de 2025, sino uno de mis libros favoritos. Y en este caso, que no lo había dicho, Han Kang nos cuenta lo que pasó en Gwangju en 1980. Una represión por parte del Estado a la población civil. Durante esta época, el Estado se convierte en una dictadura militar a la cual le surgen oposiciones, y en este caso en Gwangju estuvo liderada por un grupo de estudiantes que acabaron sufriendo una represión brutal por parte del ejército surcoreano, donde murieron muchas personas, y no solo estudiantes, sino que también cargaron contra los civiles. Y este suceso lo vemos representado por diferentes personajes que se encuentran en diferentes posiciones a lo largo de todo este suceso. Un estudiante que estuvo presente en el momento de la represión, otro estudiante que fue asesinado, personas que se enfrentan a la censura, vecinos que no saben qué ha pasado con sus propios vecinos. La autora da voz a todas estas personas que de algún modo han sufrido una situación brutal e intentan buscar su propia voz dentro de este suceso que obviamente marcará sus vidas para siempre y la del resto de una generación, porque al final estos conflictos son algo que marcan a la generación siguiente e incluso a la que va después. En el caso de España, por ejemplo, creo que todos sabemos que nuestros abuelos, o en la mayoría de casos, pasaron hambre. Y es algo que se traslada de muchas maneras, como por ejemplo que tus abuelos siempre te digan: ¿quieres más comida? ¿Tienes más hambre? Te voy a dar más cosas, te voy a dar más comida. Y es como de, no, ya, o ya yo, es que no tengo más hambre. Y para mí eso es reflejo de un trauma generacional que se va pasando, y es de estas personas pasaron hambre y lo que quieren es que las personas de su alrededor no vuelvan a pasarlo, y se traduce muchas veces en este tipo de actitudes. Seguimos con Los días perfectos de Jacobo Vergareche. En este caso volvemos a España. Reflexiona sobre las relaciones. En este caso tenemos un hombre que es periodista y que una vez al año se va a Austin, Texas, a un congreso de periodismo. Allí conoce a la que va a ser su amante. Él está casado desde hace muchos años, tiene 3 hijos, y ese año al cual nosotros asistimos, su amante le dice que quiere dejarlo, que no pueden verse más. Ella también está casada. Él se va al archivo de William Faulkner, no sé si lo he dicho bien, y nos habla de las cartas que encuentra del amante del propio autor, y lo compara un poco con la relación con su amante. ¿Qué es lo que se busca cuando se tiene un amante? ¿Qué son los días perfectos? Porque al final, cuando llevas mucho tiempo en una relación, que es lo que él reflexiona en la segunda parte del libro, porque tenemos una carta a su amante y una carta a su mujer, es que muchas veces con la costumbre, con el hábito, perdemos esa ilusión por los días perfectos que compartíamos antes con nuestra pareja y los buscamos en otras personas o los encontramos en otras personas. Me gustó mucho porque es fiel a esas fluctuaciones de amor que hay muchas veces en las relaciones. Hay una parte que me gustó mucho que dice que la costumbre es la que mata el amor, y que muchas veces el que se muera a tu pareja hace que le quieras más aún, porque realmente que haya desaparecido no quiere decir que hayas dejado de quererle. Este también fue uno de mis 5 estrellas. Y por último, este año tenemos top 4. Tochaco, que es Archive de Sofía Coppola. Este es un libro que recorre toda la filmografía de Sofía Coppola. A mí es una cineasta que me gusta mucho desde hace muchísimos años. Me encantan sus películas, me encanta cómo desarrolla las historias, ese enfoque girly que le da. Siempre me he sentido como muy identificada, me ha hecho sentir muy en casa. Sobre todo lo que más me gusta es que le da voz a muchas mujeres que en algún momento la perdieron porque se vieron ensombrecidas por una figura masculina. De hecho, una de mis películas favoritas de siempre ha sido María Antonieta, de Sofía Coppola. Para mí siempre ha tenido un algo especial, y leer este libro pues ha sido para mí chulísimo. Me encantan todas las fotografías,
el reconstruir las películas en base al trabajo interno, a la documentación interna, cuáles fueron los problemas que surgieron con cada una de las películas. Y luego también, en este caso, pues muchas de estas películas ha hecho grandes amigos, como por ejemplo la actriz Kirsten Dunst, que no es un libro para todo el mundo, porque obviamente para que te guste también te tiene que gustar Sofía Coppola. Yo es un libro que al final disfruté muchísimo, que me alegro mucho de tener y estoy súper contenta. Y hasta aquí mi top de favoritos de este año. Pasamos ahora a las menciones. Se trata de libros que de alguna manera me han tocado, pero no han sido mis favoritos. El primero de ellos es Deseo cenizas para mi casa, de Daria Serenko. Digamos que este libro es una especie de autobiografía en el que la autora relata los 15 días que estuvo encarcelada, acusada de difusión de simbología extremista. Daria Serenko es una activista rusa que lucha por los derechos LGTBI, el feminismo, y el Estado ruso decidió en cierto momento que había llegado su turno de encarcelarla. A lo largo de esos días, ella medita sobre muchas cosas, sobre cuál es la posición de las mujeres en Rusia, sobre sus compañeras de celda, qué es lo que se vive en la cárcel, y en el momento en el que ella está allí, estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Y me parece realmente un libro interesante para entender un poco desde dentro cómo viven las mujeres en Rusia. Tiene otra obra que me gusta mucho que se llama Chicas e Instituciones y hablaba pues de la posición de la mujer en Rusia. Seguimos hablando de mujeres y en este caso es Perras de reserva, de Dalia de la Cerda. Este libro también lo he recomendado en muchos de mis vídeos. Lo leí para un club de lectura. En él la autora, a través de varios relatos entrelazados, algunos de ellos entre sí, expone la situación a la que se enfrentan las mujeres mexicanas, y cuando hablo de situaciones hablo de violencia hacia las mujeres. Y aunque la autora utiliza en muchas ocasiones un tono de ironía, divertido, por decirlo de alguna manera, incluso en algunos de los relatos encontramos realismo mágico, es un libro muy duro y el último capítulo a mí me dejó un mal de cuerpo horrible. La autora está intentando reflejar una realidad y hacer llegar a través de esta novela esa realidad que viven las mujeres mexicanas en su propio país. Yo es un libro que recomiendo de verdad, pero me pasa lo mismo que con Actos Humanos de Han Kang, cogerlo con conciencia de que va a ser un libro que te va a hacer reflexionar mucho y que va a ser duro. Siguiendo con libros duros, quiero también recomendar Silencio Administrativo, de Sara Mesa. Es cortito y es una historia que me conmovió mucho por su propia dureza. En él, Sara Mesa se inventa una especie de historia para hablar de una situación real que ella vivió. Una chica que intenta ayudar a una mujer indigente. Y todas esas trabas burocráticas con las que se encuentra al querer ayudar a esta persona que no tiene un hogar y que para hacer muchos de estos trámites administrativos necesita estar empadronada en un sitio. Incluso necesita estar empadronada para poder tener asistencia médica. Y es esa frustración constante de querer ayudar a alguien y no poder hacerlo, que toda esa trama burocrática imposibilite que estas personas con necesidad de un hogar, de una ayuda que le permita comprarse alimentos, que le permita tener las condiciones para trabajar, para ir al médico, no se pueda por toda esa maquinaria administrativa que existe. Me pareció un libro muy interesante, no solo para conocer la situación de las personas indigentes, en este caso en España, sino también para ser conscientes de cómo funciona la administración pública, de que por muchas ayudas que digan que se den, conseguir esas ayudas no es tan fácil. Tiene muchos requisitos y presenta muchos problemas a veces. Y mi última mención va para El accidente, de Blanca Lacasa. Este lo relaciono un poco con el libro de Jacobo Vergareche, porque es un libro que también habla sobre las relaciones. En este caso nos encontramos en una situación del principio. Una persona de repente empieza a interesarse por otra. Y en el caso que nos expone Blanca Lacasa, tenemos a una chica y un chico que tienen pareja y que él es gay, o aparentemente es gay. Surge una conexión entre ellos en la cual no pueden y no quieren evitarse. Y Blanca Lacasa, en un libro súper cortito, desarrolla lo que ella llama esos accidentes que surgen cuando de repente te ilusionas por alguien nuevo. Me parece un libro muy guay que reflexiona sobre el enamoramiento y esas actitudes o esos pensamientos que tenemos cuando de repente sentimos algo nuevo por alguien. Y me gustó mucho el final. Además, esa alusión a Fleabag
ese momento en el que ella le dice te quiero y él le dice se pasará, me pareció sublime. Pasamos a las decepciones, top 3 decepciones, no todos de la misma manera y no todos por lo mismo. Empiezo con Los 8 maridos de Evelyn Hugo. Este es un libro muy vendido, muy famoso, que me recomendaron para leer en verano. Me lo leí en verano, no me gustó nada. Yo lo siento por la gente que le ha gustado este libro, pero de verdad, la historia de Evelyn me parecía muy interesante, pero bebía mucho de clichés, algo que podía haber sido súper reivindicativo. Sentía que al final sus reflexiones eran banales, no tenían la fuerza que podrían haber tenido. La intervención de la otra protagonista, porque al final es una historia que va y viene en el tiempo, me sacaba completamente. No la soportaba. Además, al principio del libro me dio la sensación de que era un trabajo de marketing. En el primer capítulo me están vendiendo quédate porque esta historia va a ser increíble, de verdad te tienes que quedar porque no sabes lo que va a venir, y no me gustó nada sentir que literalmente estaba viendo un anuncio o que me estaban incitando a quedarme en el libro de una forma muy marketingiana. Entonces para mí fue de verdad un cero completamente. Seguimos con Piranesi. Este es un libro que tenía muchas expectativas porque había gente que le había gustado mucho y no me gustó, se me hizo muy pesado. Las 100 primeras páginas no entendía nada de lo que estaba pasando y a partir de la 150, que ya más o menos empieza a desvelar un poco el pastel, para mí era todo previsible. Todo lo que yo pensaba que iba a pasar acabó pasando. Entonces, para ser un libro de 250 páginas, que hubiese tantas páginas en las cuales tú vives en no estoy entendiendo nada, y lo acabé porque tengo gente a mi alrededor que le ha gustado mucho y sentía que tenía que acabarlo, pero me lo hubiese dejado. Mi primera decepción del año en realidad fue Intermezzo de Sally Rooney. Este libro no es que no me gustase, me gustó, pero no tanto como los anteriores, y es que creo que le sobraban 100 páginas. Sally Rooney en general trabaja sobre la incomunicación con sus personajes, esa imposibilidad de comunicarse entre ellos, y aquí también lo plasma, aunque esta vez a través de dos personajes masculinos que son hermanos. Y bueno, hablando con un amigo mío, sí que es cierto que desde el punto de vista de la masculinidad medita o trabaja sobre esa incomunicación que existe entre los hombres a nivel sociocultural, por esa masculinidad hegemónica que se impone y que realmente les enseña que no hay que comunicarse. También me gustó porque sus personajes son grises y a mí no hay nada más que me guste que un libro con personajes grises, pero me sobraron páginas, se me hizo muy pesado, tardé varios meses en leerme este libro y no sé, un poquito meh. Y hasta aquí un poco el resumen de lo que han sido mis lecturas del año 2025. Ahora vamos a pasar a los propósitos. El otro día me puse a ver mi vídeo de propósitos del 2025 y me resultó tan horrendo, no me gustó nada. Y es como de, creo que he evolucionado mucho a la hora de grabar, a la hora de expresarme delante de la cámara, creo que estoy más suelta. Me parecía que estaba como muy tensa en ese vídeo, no me gustó nada, la verdad. Lo tuve que ver porque tenía que ver cuáles eran los propósitos que tenía, porque la verdad es que no me acordaba. Fueron 8 propósitos. Y ahora vamos a hacer la comentadita o el raje de si los he cumplido o no. El primero era ahorrar, dejar de comprar libros y comprar solo libros de clubs de lectura. Creo que todos sabemos que esto ha sido catastrófico, no lo he cumplido obviamente. ¿En qué momento? Poco amable conmigo misma, que estaba claro que no lo iba a cumplir. El segundo propósito era bajar la pila de pendientes de libros que tenía en casa. Esto creo que podemos decir que lo he cumplido. He leído bastantes libros que tenía en casa, pero también he leído muchos libros nuevos que me he comprado, lo cual también está bien porque quiere decir que no me los compré y se han quedado acumulando polvo, sino que me los he comprado y me los he leído. Entonces, esto nos gusta. El tercer propósito era leer un clásico que se juntaba con el cuarto, que era leer Guerra y Paz. Bueno, no he leído ningún clásico y no me he leído Guerra y Paz. De hecho, lo que hice fue quitarle el separador porque me lo empecé en 2021 más o menos y lo tenía por la mitad, pero creo que no es coherente que yo en 2025 o 2026 lo coja y empiece a leer por la mitad del libro. Más o menos me acuerdo de muchas cosas porque además he visto la serie de la BBC que me encantó. En el momento que me lea Guerra y Paz lo voy a empezar de nuevo. Fui realista, no me leí ningún clásico, pero le quité el marcapáginas al libro. El quinto propósito era leer más ensayos sobre historia de la guerra. Es algo que no he hecho en exceso. Sí que me leí La masculinidad contemporánea de Sandro Belasay y
poco más. No recuerdo ninguno más ahora mismo. Entonces es algo que en sí lo he cumplido porque las circunstancias me obligaron a leerme uno de estos libros. Lo dejamos como 50-50. El sexto propósito era hacer limpieza, tanto a mitad de año como a final de año. Vender o donar los libros o regalarlos. Esto lo hemos cumplido. La limpieza no se hizo a mitad de año, sino que la hice, creo que fue en octubre. Y luego también hice limpieza de un montón de libros infantiles y los doné a mi colegio. Me puse muy contenta porque la verdad es que fui con un montón de libros del barco de vapor y les pregunté si les interesaba, si se los podían quedar y me dijeron que sí, que estaban súper contentos, que además tenían una biblioteca, así que súper bien. El séptimo era leer más novela gráfica y manga. En este caso creo que no he leído más, sino que he leído más o menos lo mismo que en el año 2024, la verdad es que no lo he contado. Y mi octavo propósito era crecer en YouTube, poco flipadilla también, yo cuando lo vi dije... La verdad es que esto sí que ha sucedido, hay suscritas 1200 personas, cosa que digo... Wow. No sé muy bien qué pensar de esto, porque por un lado es como que yo empecé en el tema de hablar de libros con la idea de, bueno, a mis amigos les interesa lo que publico cuando leo, pues me voy a hacer una cuenta de Instagram y luego me abrí el canal de YouTube. También porque es verdad que me siento más cómoda con YouTube, creo que soy una persona que no es apta para hacer reels, a mí me gusta sentarme y hablar y el formato de Instagram a mí me estresa muchísimo. Esto es algo que, pasando a mis propósitos para el año 2026, mi camino se ha dirigido hacia elegir propósitos amables, que digo yo, en el sentido de que no exijan realmente algo muy complicado. Y uno de ellos está relacionado con el tema de las redes sociales. Este año anterior siento que he vivido un poco en una montaña rusa en el de, sí, me ha abierto este canal, me ha abierto Instagram y lo que quiero es crecer, pero llegó un punto que a mí realmente el algoritmo, sobre todo de Instagram, me generaba mucho estrés. Porque yo soy una persona muy meticulosa, muy perfeccionista, muy autoexigente. Hacer un trabajo con el que yo esté contenta, hacer un post que a mí me haga feliz como ha quedado, hacer un vídeo que a mí me haga feliz el resultado, es difícil. Literalmente es que yo no pienso en esto lo voy a hacer así porque le gusta a la gente, sino que a mí me tiene que gustar. Y al final, la realidad es que cuando a mí me gusta mucho y cuando yo he disfrutado del proceso de hacer un post, de hacer un vídeo, bueno, los vídeos no tanto, pero hacer un post, lo noto mucho porque a la gente le gusta. El único problema, por así decirlo, es que esta forma mía de trabajar no es nada compatible con el algoritmo de Instagram. Y a mí estar generando contenido acorde al algoritmo de Instagram no me hacía bien, no me dejaba explorar mi creatividad porque no hay creatividad. Lo que hay que hacer es postear X días a la semana con este tipo de cosas que es lo que más llama la atención a la gente y a mí eso hubo un momento el año pasado que me agobió mucho porque realmente no me hacía feliz y no sentía que llegase a eso. Es que no me pagan por hacer nada de esto, lo hago porque quiero, entonces... Pues si hago un post al mes, haré un post al mes, porque también al final tengo una vida fuera de esto y muchas veces pues el tiempo del que dispones o el tiempo que le quieres dedicar no va con una producción constante o con una producción con la que tú te sientas orgulloso. Entonces pues no va a existir una constancia a la hora de publicar cosas, ni en YouTube ni en Instagram. Lo haré cuando yo me sienta inspirada, cuando yo me sienta creativa, cuando yo sienta que tengo algo que compartir, cuando yo sienta que tengo algo interesante que compartir y que a mí me guste el resultado. El siguiente propósito es uno que ya tuve el año siguiente, que es seguir leyendo libros que tengo en casa. Ya basta de acumular. De hecho es que no quiero acumular más porque no me caben y siento que hay como muchos trastos. Y luego al final... tienes muchos libros que no te vuelves a leer, entonces cribar mucho. Pues eso, leer lo que hay en casa y lo que me da eBiblio también. Y el último propósito es volver a leer ensayo. Ensayo concretamente sobre la guerra. Este mes de enero estoy preparando un post que voy a publicar a finales de mes. Me gusta porque en cierta manera a la hora de hacer este post me estoy obligando a retomar cosas relacionadas con esto, con el tema del ensayo sobre la guerra. No solo libros, sino también a ver películas, documentales, como que me anima un poco y espero que os guste. Y la verdad es que ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias los que me habéis acompañado todo el año pasado, las personas nuevas que os habéis sumado. Os deseo un feliz año 2026. Hasta aquí todo. Os envío un besito y un abracito muy grande. Chao.